Bueno, lo que vamos a empezar a ver ahora es una breve y superficial introducción a la teoría de ecuaciones diferenciales, que ahora les voy a contar de qué se trata, que es un tema que es muy rico en aplicaciones a la biología, a la ecología y a muchas otras disciplinas, la física también, pero bueno. Lo que vamos a hacer nosotros en estas pocas semanas que nos quedan, que serían unas 4 o 5 semanas, es ver un panorama introductorio de este tema. Este tema es, como les decía también cuando vimos funciones de varias variables o cuando vimos, no me acuerdo qué más, son temas que en carreras donde se estudia matemática, por ejemplo en la licenciatura en matemática o en ingeniería, corresponden a materias enteras, o sea que nosotros vamos a repasar a vuelo de pájaro en 4 o 5 semanas. Ya colgué en la carpeta correspondiente el práctico de esta parte, y una cosa que tengo para decir es que para resolver estos prácticos necesitan saber integrar. Es decir, que los que tengan algunas dudas con los métodos de integración que hemos visto, sería bueno que se pongan a tono. Pueden preguntarles a Gabriela o Astrid en sus clases prácticas, se puede poner una clase extra si hace falta, y vamos a subir un pequeño práctico de repaso de los métodos de integración. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es. Vamos a empezar recordando el concepto de derivada, porque las ecuaciones diferenciales son ecuaciones que involucran derivadas. Como ustedes recordarán, espero, para pensar en el concepto de derivada necesitábamos tener una función como esta negra de acá, que es continua en un intervalo y suave, lo cual significa que no tiene cambios bruscos de dirección. Entonces, para calcular la derivada de la función en un punto, lo que nosotros hacíamos era tomar un punto en la curva donde la función fuera continua y suave, tomar un incremento de la variable independiente, lo que producía un incremento de la variable dependiente. Es decir, nos íbamos desde el punto A, f de A, al punto de coordenadas A más un poquito, f de A más un poquito. Cuando esos dos puntos sobre la curva definen una recta que pasa por esos dos puntos, que se llama recta secante. Y cuando tomábamos el límite, cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, y ese límite existe y es finito, decíamos que ese es el valor de la derivada de la función, evaluada en ese punto A, y que geométricamente representa la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Y lo importante para tener en cuenta ahora es que la derivada no es otra cosa que una tasa instantánea de cambio, es decir, cuánto está cambiando la función en ese punto. Es una medida de cómo y cuánto está cambiando la función en ese punto. Una cosa que quiero mencionar es que nosotros vimos la notación de acá arriba, la f' o la i', pero existen otras, que también hemos visto esta, que es como la derivada total de f respecto de su única variable x, o derivada de y respecto de x, ¿no? Estas notaciones nos van a venir bien ahora, en esta parte. Bueno, vamos a empezar por definir qué es una ecuación diferencial. En primer lugar, vamos a decir qué significa, qué es una ecuación. Como vimos allá tiempo y hace lejos, hace, no sé, en marzo, una ecuación es una igualdad. Y como tal, puede ser verdadera o puede ser falsa, según qué meta uno en los componentes de esa igualdad. En estas ecuaciones en particular, están involucradas una función desconocida que puede tener una o varias variables independientes, y también tiene que estar involucrada al menos una derivada de esta función. Por ejemplo, esta es una ecuación diferencial. Tenemos la derivada de la función acá es y,
la función y igual a y de x, es decir, su variable independiente es x. Entonces tenemos la derivada de y respecto de x, que es la única posibilidad que tiene, es igual a 0,2 por x por y. Es decir, está involucrada la variable, está involucrada la función y está involucrada la derivada de la función. Este es un ejemplo de ecuación diferencial. Es decir, que es una cuenta donde están metidas la función, quizás su variable, y con seguridad por lo menos una derivada. ¿Qué hace uno cuando resuelve una ecuación diferencial? Busca soluciones, es decir, volviendo para atrás, acá, resolver esta ecuación diferencial es encontrar una función y, cuya variable es x, tal que cuando yo la derive, el resultado sea 0,2 por x, que es la variable, por la misma función y. La pregunta es, ¿cuáles son entonces, si existen, las funciones que hacen verdadera esa ecuación? Porque lo que está involucrado acá como variable de la ecuación diferencial es una función desconocida y sus derivadas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la función que hace cierto que si yo la enchufo dentro de la ecuación hace cierta la igualdad? Recuerden que en una ecuación algebraica, por ejemplo, qué sé yo, x más 1 igual a 3, nosotros buscábamos cuáles son los números reales que si yo los reemplazo donde está la x, hacen cierto que x más 1 es igual a 3. Entonces, en ese caso, el único valor de la solución era x igual a 2. Si yo en vez de poner x más 1, pongo 2 más 1, el resultado es 3, y es verdadero. Entonces, 2 es una solución de esa ecuación algebraica. En las ecuaciones algebraicas, las soluciones son números. En las ecuaciones diferenciales, las soluciones son, no sé qué dije, empiezo de vuelta. En las ecuaciones algebraicas, las soluciones son números. En las ecuaciones diferenciales, las soluciones son funciones. Es decir, nuestro trabajo va a ser encontrar cuáles son las funciones desconocidas que hacen cierta la igualdad que está involucrada en la ecuación diferencial. Por ejemplo, la ecuación diferencial acá es y' igual a 2 por x por y. Entonces, la función y igual a e a la x cuadrado es una solución de esta ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo reemplazo acá, en este lado, la derivada de la función y acá en este lado la función, estas dos cosas tendrían que ser iguales. Veamos. Primero calculemos la derivada de y respecto de su única variable. Como y es e a la x cuadrado, acá tenemos que aplicar la regla de la cadena. ¿Y cuál es la derivada de e a la x cuadrado? Es e a la x cuadrado por 2x, ¿no? Es decir, que para calcular la derivada de esta función y, acá, calculamos, usando la regla de la cadena, nos queda 2x por e a la x cuadrado. Ahora, e a la x cuadrado es propiamente y. Entonces, la derivada de la función es igual a 2 por x por y. Entonces uno comprueba que esta función, e a la x cuadrado, es solución de esta ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo reemplazo acá por la derivada de esa función y acá adentro por esta función, se verifica la igualdad. Ahora lo que vamos a ver es que en realidad no es esta, sino es cualquiera de esta forma, que tenga una constante enchufada por ahí adelante. Por ejemplo, la función 4 por e a la x cuadrado es solución de esa ecuación diferencial. Hacemos la misma cuenta que recién, calculamos la derivada, nos queda 4, que es la constante, multiplicada por la derivada de e a la x cuadrado, que como vimos recién, es 2x por e a la x cuadrado. Como este pedacito de acá es la función, entonces se verifica la igualdad. Es decir, que cualquier función de esta familia, que es una familia de funciones que tiene como única diferencia la constante que multiplica a e a la x cuadrado, es solución de esta ecuación diferencial. Ustedes me dicen si me quieren preguntar algo. Una cosa que quería decir, que
Este tema aparentemente está desconectado del anterior, del módulo anterior, pero hacia el final del cuatrimestre se vuelven a enganchar. O sea, después necesitamos matrices, autovalores y autovectores al final, y es donde toma sentido que estos dos temas estén en la misma materia. E insisto, acá hay que saber derivar e integrar para sobrevivir. Bueno, voy a guardar acá. Ecuaciones diferenciales tienen, como les mencioné hoy, muchísimos usos y fundamentalmente se usan para describir sistemas de cualquier tipo, físicos, biológicos, químicos, donde hay una variación de una variable respecto del tiempo, es decir, son lo que se llaman sistemas dinámicos. Básicamente el estudio de las ecuaciones diferenciales tiene dos objetivos. El primero es elegir cuál es la ecuación o las ecuaciones diferenciales que describen la dinámica de ese sistema dinámico en determinada situación. Y en segundo lugar es encontrar la solución apropiada para estas ecuaciones diferenciales. Nosotros vamos a hacer superficialmente las dos cosas, lo cual no es un problema. Esto es para que ustedes sepan que existe. Por ejemplo, este es un ejemplo muy clásico de ecuaciones diferenciales, que es la ley de enfriamiento de Newton, que dice lo siguiente: la tasa de cambio de la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del ambiente y la temperatura del cuerpo. Acá tenemos, como por supuesto, esto es un modelo, ¿no? Y como todos los modelos tiene un montón de supuestos. El primer supuesto que aparece acá es que la temperatura del ambiente es constante, que es un supuesto bastante razonable. Esto es, yo saco una torta del horno y la pongo arriba de la mesa. Como en el horno hace más calor que arriba de la mesa, entonces la temperatura del objeto se va a ir enfriando, va a ir disminuyendo hacia la temperatura del ambiente. El supuesto acá es que cuando yo saco la torta del horno y la pongo arriba de la mesa, la temperatura ambiente no se modifica, que es bastante razonable. No se va a calentar el ambiente porque saqué la torta del horno. Se calienta porque está el horno prendido, nada más. Vamos a ver cómo escribimos esto en términos de una ecuación diferencial. Previo. La temperatura, como ya vimos, es una variable continua y cambia continuamente con el tiempo, ¿no? No hay saltos de temperatura de 1 grado a 5 grados sin pasar por todos los grados del medio, ¿no? Entonces, sabemos que la función temperatura del objeto, que acá la representé con la letra mayúscula T, la función del tiempo, que también la representé con la letra minúscula T. Así acá, T chiquita es el tiempo, T grande es la temperatura del objeto, que varía con la temperatura, con el tiempo. Entonces, cuando hablamos de la tasa de cambio, estamos hablando de una derivada. Entonces, ¿qué nos dice esta ley de Newton? Que la derivada de la función temperatura, que es la tasa de cambio, que es cómo cambia la temperatura del objeto, es proporcional, dice ahí, a la diferencia entre la temperatura del ambiente y la temperatura del cuerpo. Es decir, esta derivada, ahora vamos a ver cómo escribimos esto de que es proporcional, está relacionada por una relación de proporcionalidad con la diferencia entre la temperatura del ambiente, que es constante, y la temperatura del objeto, que es variable. Que sea proporcional significa que hay una constante de proporcionalidad, que es un coeficiente de transmisión de calor entre el ambiente y el objeto, que depende, por supuesto, de las características del material, si es una torta o es no sé, pedazo de hierro que saqué del horno. Bueno, entonces, esto que tengo acá es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque están involucradas una función desconocida, que es la función T, unas constantes, que son la constante de proporcionalidad y la temperatura del ambiente, y la derivada de la función T. Lo que no esté involucrado acá explícitamente es el tiempo. O sea, uno cuando mira esto no ve el tiempo. Acá tenemos T' igual a K por TA menos T, T de temperatura, ¿no? Entonces no aparece explícitamente el tiempo.
Pero tenemos la tasa de cambio, que es la derivada, tenemos la constante de proporcionalidad, que es una constante que se determina a partir de datos, o quizás uno conoce, y la función t, que es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo es la función que describe esta dinámica? Que describe la forma en que el objeto se enfría o se calienta cuando tiene una diferencia de temperatura con el ambiente. ¿Muy bien? Bueno, cualquier cosa me preguntan. Vamos a analizar un poquito esta ecuación diferencial. ¿Qué muestra este gráfico? Acá necesito un ejercicio de abstracción. Lo que estoy dibujando acá es la derivada de t, como si fuera una variable respuesta, como función de esta cuenta. Es decir, este t grande es variable, como dije recién. Y acá lo que estoy viendo es que la t' varía con t. ¿De qué manera? Como una recta. ¿Queda claro de dónde sale esta recta? ¿Qué es esta recta? Bueno. Ok. Entonces, en esta recta tengo cómo varía t' cuando varía t. Es esta fórmula. Supongamos que esto es parecido en estructura a i igual a 2 menos 3x. O sea, es una recta de pendiente negativa que arranca de algún lado del eje x y que muestra cómo varía la variable dependiente respecto a la variable independiente. Lo que pasa es que acá la variable dependiente, entre comillas, es t' y la variable independiente, entre comillas, es la temperatura. Entonces, ¿qué me muestra este gráfico? Me muestra varias cosas. En primer lugar, que t' es 0 cuando la temperatura del objeto es igual a la temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la temperatura, si el objeto, es decir, si yo agarro la torta que hace desde ayer que está arriba de la mesa y la pongo arriba de otra mesa, la temperatura del objeto no cambia, porque es igual a la temperatura del ambiente. Entonces, cuando la temperatura del ambiente es igual, la temperatura del objeto es igual a la temperatura del ambiente, la variación de la temperatura del objeto es 0. O sea, no varía porque está en equilibrio con la temperatura del ambiente. Es decir, cuando las temperaturas del objeto, que es variable, coincide con la temperatura del ambiente, no hay variación de la temperatura del objeto. Eso es lo que yo veo en este gráfico. Este punto de acá, de intersección de la recta con el eje X, el eje horizontal, es el punto de equilibrio para esta función. Otra cosa que sabemos de antes es que si la derivada de una función es más grande que 0, la función crece, ¿no? ¿Se acuerdan que la derivada de una función daba información sobre el crecimiento o decrecimiento de una función? Entonces, ¿qué vemos acá en el gráfico? Entre este punto, si estamos hablando de temperatura, bueno, podría ser negativa también, ¿no? Pero miremos este intervalo que está acá. Desde acá hasta acá, t', que es este valor de esta recta, está por arriba del eje. Es decir, t' es más grande que 0. ¿Qué significa que t crezca? Quiere decir que si la temperatura del objeto está por acá, la tendencia es a irse para allá, es decir, a crecer hacia la temperatura del ambiente. ¿Qué significa un punto acá donde tengo la manito? No sé si ustedes ven la manito o el puntito. ¿Qué significa un punto por ahí? Significa que la temperatura del objeto es más chica que la temperatura del ambiente, que es este punto de acá. ¿Qué pasa si esto saqué el yogur de la heladera, ¿no? Tengo el objeto con una temperatura menor que la temperatura del ambiente. Entonces, ¿cuál es el proceso que yo estoy esperando ver acá? Que a medida que pasa el tiempo, que acá no se ve, el tiempo está implícito en este gráfico, acá no se ve. ¿Qué tengo acá? Yo acá tengo la temperatura del objeto y acá tengo la derivada de la función temperatura. No la conozco la función, pero sé que si la temperatura del objeto en un determinado instante está por abajo de la temperatura del ambiente, la
la tendencia es crecer hacia la temperatura del ambiente. Es decir, que si yo me paro en este punto, mientras pasa el tiempo, el punto este se va a deslizar sobre el eje horizontal hacia T sub A. Es decir, si como dice acá, si la temperatura del objeto es menor que la temperatura del ambiente, la función temperatura será creciente hacia T sub A. Y análogamente, si, no sé qué dice ahí, si la T', acá estoy situado en este lugar, ¿no? Y para estos valores de T grande, T' es negativo, está por abajo del eje, la recta está por abajo del eje. ¿Qué quiere decir que la derivada de una función sea negativa? Significa que la función decrece. ¿Esto qué significado tiene en términos de este problema? Que si yo me sitúo en una condición acá por acá, donde la temperatura del objeto es más grande que la temperatura del ambiente, la tendencia va a ser a que la temperatura del objeto disminuya hacia la temperatura del ambiente. A este punto, a donde convergen las temperaturas del objeto, según se arranquen por valores superiores o inferiores a la temperatura del ambiente, se lo conoce como punto de equilibrio. No sé qué dice acá. Bueno. Estos dibujitos de acá tenemos el gráfico que hice recién, son las curvas solución de esta ecuación diferencial. Si yo arranco con una condición inicial por debajo de la temperatura del ambiente, la función temperatura del objeto va a tener una tendencia de este tipo, convergiendo a una asíntota horizontal que es la temperatura del ambiente. Si yo arranco con una condición inicial superior a la temperatura del ambiente, torta en el horno, el gráfico de la solución de esta ecuación diferencial, es decir, de la función temperatura en función del tiempo, va a ser una curva decreciente, como está azul, hacia la temperatura del ambiente. Y si yo arranco con una condición inicial igual a la temperatura del ambiente, es decir, tengo un objeto que está a la temperatura del ambiente, no va a haber variaciones y la derivada de esta función va a ser cero, siempre. Lo que no sabemos nosotros, o sea, lo que hemos hecho hasta recién, es un análisis cualitativo de la información que nos da la ecuación diferencial respecto de una función que desconocemos. Lo que no tenemos acá es una fórmula para esta función, que ya vamos a ver cómo hacemos. Bueno, un ejemplo sencillo de aplicación de ecuaciones diferenciales es lo que se conoce como el modelo de crecimiento poblacional de Malthus. Este modelo lo que dice es que en una condición ideal, donde de individuos cualesquiera, la variación de la cantidad de individuos, es decir, la derivada de la función cantidad de individuos, que ahora voy a mencionar algún detalle respecto de esto, no menor, es proporcional a la cantidad de individuos presentes en cualquier momento. Esto es una idea que se viene manejando desde hace bastante, ¿no? 1700. Este señor Malthus escribió este ensayo que se llama Principio de Poblaciones, y él ahí planteó este modelo de crecimiento poblacional. Entonces, supongamos que tenemos, acá me parece que metí la pata con la anotación, pero no importa, una función que describe la cantidad de individuos de una población ideal a qué me refiero, a que está aislada de sus problemas, que son depredadores y esas cosas, donde hay una tasa de mortalidad y una tasa de natalidad constantes. Entonces uno tiene que el n de t mide la cantidad de individuos en cualquier instante t. Lo que plantea Malthus en el desarrollo de este modelo es que si no hay ninguna condición ambiental que modifique los valores de natalidad y mortalidad, se puede suponer que la tasa de variación de la población, que no es otra cosa que la derivada de la función, es proporcional a la cantidad de individuos que hay presentes en cada momento.
Que acá, sí, le había metido la pata en esto, es una pavada igual. Acá es PDT, no NDT. Pero bueno, después se van a dar cuenta porque acá dice, en la segunda diapositiva lo corregí. Hay un detalle acá que es no menor, y es que cuando uno está midiendo cantidad de individuos, tenemos una variable discreta. Entonces, la función P igual, la verdadera función P igual a PDT es una función en escalerita, que cada vez que ocurre un nacimiento de una muerte, la cantidad de individuos salta una unidad, o las que hagan falta, ¿no? O sea, está planito mientras no hay nacimientos ni muertes, sube cuando hay nacimientos y baja cuando hay muertes, y se arman como escaleritas. Esas funciones podrán ser muy realistas, pero son intratables. Entonces, lo que uno hace es suponer que esta es una función continua. Y este es un supuesto muy grande de estos modelos, ¿no? Uno pensar que la variación de la cantidad de individuos en función del tiempo es una función continua, admite, por ejemplo, que haya una cantidad fraccionaria o incluso irracional de individuos. Pero bueno, lo que tiene de bueno es que estas funciones se pueden derivar, se pueden integrar, se pueden hacer un montón de cosas que no podemos hacer con una función escalonada, ¿no? Donde la derivada es siempre cero. Entonces, lo que vamos a hacer en estos modelos, y estos modelos son adecuados cuando uno tiene gran cantidad de individuos, donde la fracción que se incorpora de individuos a la población es una cantidad muy pequeña, o cuando los nacimientos no ocurren por pulsos, como lo vimos en los modelos de poblaciones anteriores, podemos tratar esta función como si fuera una función continua. Entonces, ¿qué dice la ley de crecimiento de Malthus para describir la variación de esta población? Primero, la tasa de cambio, siempre tasa de cambio, es derivada. Entonces, ¿qué está diciendo esta ley de Malthus? Que la derivada de la función población, de la función que describe la variación, cómo es la población de de los números poblacionales de cierta especie en respecto del tiempo, la variación de esa función es proporcional al tamaño de la población. ¿Qué es el tamaño de la población? ¿Cuántos hay ahora? Entonces, lo que dice esta ley es que la variación de P es proporcional a P. P' es igual a K por P. Y acá otra vez metí la pata, R, perdón, que lo terminé de hacer hace un ratito, no lo alcancé a revisar. Después lo corrijo y lo subo corregido para evitar estos problemas de cambio de nomenclatura, pero no importa, es la constante de proporcionalidad. ¿Qué es esta constante de proporcionalidad? Esta constante de proporcionalidad es el balance entre natalidad y mortalidad. Uno puede tener acá tres casos posibles, como siempre en el universo. O la cantidad la tasa de natalidad es igual a la tasa de mortalidad, en ese caso R0. Si R0, P' es 0, ¿no? Entonces, la población se mantiene constante. Suben todos al colectivo, se bajan dos, hay la misma cantidad, no los mismos, pero sí la misma cantidad. Si la tasa de natalidad es más grande que la tasa de mortalidad, voy a tener P' igual a un número positivo por P. Es decir, voy a tener una derivada positiva. ¿Por qué? Porque R es positivo, P es positivo, por supuesto, pues es un número de individuos, y voy a tener P', que es esta cosa de acá, igual a un producto de dos cosas, una constante y una variable, pero las dos positivas. P' positiva significa P creciendo. O en la natalidad más chica que la mortalidad, entonces en ese caso R va a ser negativo y voy a tener acá P' igual a una cantidad negativa multiplicada por una cantidad positiva. Y entonces P' va a ser negativo, lo cual significa una variación de P, o sea, P va a ser decreciente, la variación va a ser negativa, por lo tanto P va a ser decreciente, por lo tanto voy a tener una población que decrece, que es lo lógico que uno espera cuando el número de individuos de la población, el número de individuos que nace es más chico que el número de individuos que muere, ¿no? Bueno, a esta constante en ecología se la conoce como tasa intrínseca de crecimiento poblacional. Esta ecuación diferencial tiene como soluciones que ahora yo les estoy diciendo cuáles son las soluciones, y una de las cosas que vamos a hacer en breve es ver
cómo se buscan las soluciones, que ese es otro problema. Una cosa es cómo describir la dinámica de un sistema con una ecuación diferencial y otra cosa es encontrar la solución. Ahora estamos hablando de cómo describir, y yo les digo, y ustedes me creen, esta es una solución. ¿Qué significa que sea una solución? Que si yo reemplazo, la derivo a esta P y la pongo acá, y a R lo multiplico por la misma P, me va a dar lo mismo. Veamos. No veamos nada. Bueno, después se fijan. ¿No? Se fijan acá, que si hacen a ver, hagámosla rapidito. Hacemos la derivada de P. C es una constante, R es una constante. La derivada de esta función es C por R por E a la RT, porque es la regla de la cadena. Entonces, acá me queda... ¿Podría escribir acá yo con algo? Bueno, no sé. A ver si tengo un lapicito. No. Bueno, me van a tener que creer así en el aire. ¿Cómo me queda la P' acá? Me queda C por R por E a la RT. Y acá, ¿qué me queda? R por C por E a la RT, que es lo mismo. Después se fijan en el papel. Desde el punto de vista matemático, no desde el punto de vista del problema, en esta función están involucradas dos constantes. Una constante que es conocida, que es la R, que es el balance entre natalidad y mortalidad, y esta constante que es la constante de integración, que ustedes se acordarán del primer cuatrimestre. ¿Se acuerdan que cuando uno buscaba una primitiva de una función y calculaba la integral, aparece una constante ahí involucrada, que es la constante de integración, que es una constante que puede recorrer todos los números reales, y no sabemos nada de esa constante, a menos que tengamos un dato de la función que estamos buscando. Entonces, desde el punto de vista matemático, esta es una familia de funciones para cada valor C. Si C vale 1, tengo una cosa, si C vale 2, tengo otra cosa, si C vale 3, si C vale menos 1, si C vale menos 2. Entonces, ¿qué tengo acá? Los gráficos de todas las curvas posibles de esta familia, P de T igual a C por E a la RT. Acuérdense que R es conocido. Por ejemplo, supongamos E a la 2T o E a la T. ¿Qué tenemos acá? Que si C es positivo voy a tener estas curvas crecientes. Si C es negativo voy a tener estas curvas decrecientes. Estoy en el caso R más grande que 0. ¿Qué es el valor de C? ¿Qué me indica el valor de C en estos gráficos? Me indica el punto de intersección de estas curvas con el eje vertical, es decir, el valor que toma esta función cuando t es igual a 0. Es decir, lo que se llama la condición inicial, o sea, con cuántos bichos arranco para observar la dinámica de este sistema. Si C vale 1, tendré esta curva, si C vale 3, tengo esta curva, que es una curva exponencial creciente. En este grafiquito, en estos dos grafiquitos están mostrados para una condición inicial el gráfico de la función para R positivo, es decir, más nacimientos que muertes, y en la de la derecha para R negativo, es decir, más muertes que nacimientos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos una población de bacterias. Estos modelos son bien, ya el lunes les voy a dar algunos otros ejemplos, son poco reales, ¿no? Porque, bueno, ninguna población puede crecer indefinidamente. Se nos llena el planeta, o sea, en un momento se va a acabar la comida. Así que este es un tipo de modelo que es adecuado bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, el principio del crecimiento de una población, cuando los recursos parecen ilimitados y entonces es un viva la pepa y la población crece. La bacteria, por ejemplo, los hongos que se cultivan en laboratorio, esas cosas crecen así, hasta un punto, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos una población de bacterias que se comporta de acuerdo a este modelo. Y lo que sabemos es que cada una hora la población de bacterias duplica su tamaño. Ese es el dato que tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada una hora se duplica su tamaño.
que si arrancamos con 1000, cuando pasó una unidad de tiempo, que es horas, puede tener 2000. Eso es lo que dice esta condición, de que duplica su tamaño y que inicia con 1000 bacterias. Ponemos 1000 bacterias en un frasquito, y las dejamos vivas, que hagan lo que quieran ahí, y a la hora voy a ver y tengo 2000. Entonces, con estos datos, yo puedo determinar cuáles son las constantes de integración y esta tasa de crecimiento poblacional que está acá, este R. Primero, que la P, el número de individuos en 0 valga 1000, significa que esta constante es 1000, porque si pongo 0 acá en esta cuenta, fíjense que si T es 0, R por T es 0, E a la 0 es 1 y P de 0 es C. ¿Lo digo de vuelta o me siguieron hasta ahí? Bueno, sí que lo digo de vuelta, hice 2 preguntas que tienen respuestas contradictorias. Ok, bueno. Entonces, el P de 0 es la condición inicial, que en este caso de esta particular función que es C por E a la RT, si T vale 0, P vale 1000. Entonces este C es 1000. O sea, arrancamos con una función que cuando corta el eje vertical pasa por 1000. Ahora vamos a usar el otro dato, que es que en 1 vale 2000. ¿Qué hacemos acá? P de 1 igual a 2000 significa que cuando en esta cuenta yo reemplazo el T por 1, que me va a quedar E a la R, y a eso lo multiplico por 1000, acá me queda 2000. Entonces ahí tengo una sencilla ecuación que tengo que despejar, re fácil, y encuentro que R es 0,69. ¿Qué es esta? Es la función que describe el crecimiento de estas bacterias con una tasa de duplicación de 1 hora, ¿no? Descripta por el crecimiento exponencial de Malthus. Bueno, otro ejemplo les voy a contar, que es el ejemplo de una planta, es un rododendro que es re precioso, acá tengo otra foto, que lo introdujeron en el 1700 como planta ornamental en el Reino Unido, la llevaron de España al Reino Unido, para poner en el jardín, ¿no? Las señoras que hacen su jardín tan bonito. Y esta planta es una planta terriblemente agresiva e invasora. Entonces, lo que está haciendo fue detectado como un problema ya, ¿no? Porque está cubriendo, es como la mosqueta, bueno, sí, la mosqueta también, la retana para nosotros, que uno va camino a Gutiérrez y ve todo tan amarillo y tan precioso, bueno, este es un problemón, porque no hay con qué sacarlo esto, ¿no? Bueno. Este mapita muestra, que no se ve mucho, después les puedo pasar el libro donde lo saqué, de la evolución de la invasión de esta planta a lo largo del tiempo. Hay un concepto en ecología que es interesante y que nos va a servir a nosotros para aplicar estos modelos que estamos viendo, que es el concepto de frente de invasión, que es de qué manera se amplía el rango de distribución de una especie en el perímetro. Para hacer una archisimplificación, uno puede suponer que, o sea, ¿qué es lo que uno está viendo? Que donde la especie estaba es muy abundante, donde la especie recién empieza a colonizar es menos abundante. Y esta curva, que tiene esta forma así, va avanzando en la distancia a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, que hay este frente de invasión, que es el bordecito de la curva, se desplaza en la distancia a lo largo del tiempo. Haciendo una archisimplificación, como dije, vamos a suponer que este frente de invasión, es decir, la forma en que el perímetro se avanza hacia los lugares donde la planta no estaba, a una tasa constante. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿cuál es la distancia que viajó
el frente de invasión T años después de que se introdujo la especie. Pero ¿qué datos tenemos nosotros de esta distancia respecto del punto de donde se inició la invasión? Lo único que tenemos es que la variación de esa distancia es constante, según este planteo, ¿no? Entonces esto es una ecuación diferencial, pero es una ecuación diferencial de la cual nosotros ya sabemos cosas, por lo menos las vimos en el primer cuatrimestre. ¿Qué dice acá? La derivada de L es una constante. Entonces, si la derivada de L es una constante, ¿qué sabemos de L? L es la función, ¿no? La función del tiempo. Si su derivada es constante, ¿qué sabemos de esta función? Es una pregunta. Voy a tomar agua. Más o menos, no. Lucila, no vale X. Acá la variable es T. L es una función de T. L mide una cosa que es la distancia que avanza la especie invasora desde un punto inicial en el tiempo, ¿no? ¿Cuánta distancia avanzó el frente de invasión respecto del tiempo? O sea, ¿cuánto avanzó en un año? ¿Cuánto avanzó en 2 años? ¿Cuánto avanzó en 3 años? En metros, ¿no? Sí tenés razón, Micaela, que sería algo parecido a, en vez de I igual a A por X, sería como L igual a A por T. No solo eso, sino que sería, cuando uno deriva, pierde los términos independientes, ¿se acuerdan? Es decir, ¿cómo sería la fórmula que nosotros estamos buscando si sabemos que la derivada de esa función es A? Micaela está bastante bien orientada, pero le falta algo. A ver. Bueno, lo voy a decir yo. La solución es esta, ¿no? L de t, que es la longitud del tiempo, del frente, la longitud de avance o la distancia de avance del frente de invasión respecto del tiempo, es una constante, que es A, que es la velocidad en metros por año que avanza este frente, por la cantidad de tiempo, por el tiempo medido en años, más una constante. Si yo derivo esta cosa, ¿cómo me queda L'? Me queda la derivada de esto, que es A, más la derivada de esto, que es 0, ¿no? ¿Y qué significa esto en términos de este problema? Significa que por cada unidad de tiempo, que puede ser, está medido en años, porque la unidad de A está en años. O sea, por cada año, el frente de invasión avanza a metros. Y C, que es esta constante que aparece acá, representa cuántos metros ya había avanzado cuando empezamos a medir. Que sería la condición inicial. En 0, que es, empezamos a medir en 0, cuando yo digo, bueno, ahora es el tiempo 0 y el frente ya había avanzado 500 metros, bueno, lo empezamos a contar desde acá. Arrancamos con 500 metros y ya sabemos que cada año va a haber A metros más. Voy a dar algunas definiciones básicas y después voy a volver con el problema de los rododendros. Esta ya la dije, una ecuación diferencial es una igualdad, porque es una ecuación es una igualdad, que relaciona una función desconocida, su variable o sus variables, vamos a ver que es posible que sea una función de varias variables, y por lo menos una de sus derivadas. Entonces el mundo de las ecuaciones diferenciales se separa en dos grandes grupos, los que se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias, de acá para adelante EDO, que son ecuaciones diferenciales que involucran funciones de una única variable, funciones del tipo y igual a f de x.
Es decir, la variable independiente es una sola. O los que se llaman ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que nosotros ni vamos a ver, pero quiero que sepan que existen, que son ecuaciones diferenciales que involucran funciones que tienen más de una variable independiente. Entonces están involucradas las derivadas parciales de esta función. En las ecuaciones diferenciales ordinarias está involucrada la función, la variable y sus derivadas de orden 1, 2, 3, 4, lo que sean. Y en las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales está involucrada la función, las variables y derivadas parciales. Primera, segunda y qué sé yo, respecto de una variable respecto de la otra, cruzada y la que se nos dé la gana. Por suerte no vamos a andar por ahí. Es decir, que hay una primera clasificación por tipo según el tipo de función involucrada. Nosotros vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias nada más. Y la forma general de escribir una ecuación diferencial ordinaria es una función que involucra todas estas cosas, que son la variable, la función, su derivada primera, su derivada segunda, su derivada enésima, igual a 0. Si acá fuera igual a 2, lo mandamos al 2 para el otro lado y listo, queda igual a 0. Y la y es una función únicamente de x. O la L es solamente función de t, o la temperatura es función nada más que del tiempo, ¿no? Son funciones que involucran, ecuaciones que involucran funciones de una variable independiente. Segunda cosa es el orden de una ecuación diferencial, que es el mayor orden de derivación que esté involucrado en la ecuación diferencial. Ahora voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria porque involucra una función de una única variable. ¿Cómo me doy cuenta acá? Por la notación, yo veo que esta es una derivada total, ¿no? Es la derivada de y respecto de x, pero bueno, y tiene solamente una variable que es x, entonces es una derivada ordinaria. No sé qué dice acá dice algo mal, pero no importa. El orden es, acá está derivada la vista, derivada 4 veces. Acá abajo debería ir un 4. Esta es y cuarta, es y prima, 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 prima. Como está la derivada cuarta, esta es una ecuación diferencial de orden 4. En esta, como aparecen derivadas parciales, me lo veo por la notación, acá hay derivadas parciales. No sé quién es u, ni cuántas variables tiene, pero por lo menos tiene 2, s y t. Y aparecen las derivadas parciales de u respecto de s respecto de t. Pero las derivadas parciales es de primer orden, es decir, derivé una vez. Entonces, esta es una ecuación diferencial en derivadas parciales de orden 1. Acá no sé si se alcanzan a ver estos ejemplitos, está bastante borroso este dibujito. Tengo algunas ecuaciones diferenciales y vamos a ver si es ordinaria parcial, de qué orden y cuáles son las variables dependientes y las variables independientes. En la primera, tengo y' igual a x cuadrado más 5y. ¿Es ordinaria o parcial? ¿Es ordinaria o parcial? Uy. Pueden hablar también si quieren, ¿eh? O escribir. A ver, para que una ecuación diferencial sea parcial, necesita tener derivadas parciales. Y acá, como aparece y', es ordinaria. Como aparece y' solamente la derivada primera, es de orden 1. ¿No? Es decir, si es ordinario parcial, la reconocemos por si están involucradas derivadas parciales o derivadas totales. Como acá hay derivadas totales, es ordinaria, no parcial.
El orden lo reconocemos por el orden, el orden en el que fue derivada la función. ¿Hasta cuánto fue derivada? ¿Cuántas veces fue derivada? Como esta fue derivada una sola vez, porque está Y' nada más, es de orden 1. No importa si hay potencias, las potencias no tienen nada que ver acá. El orden es cuántas veces derivé la función. La función acá se derivó una sola vez, está Y'. ¿Cuáles son las variables independientes? Y la que no está derivada, que acá es X, ¿no? Y la variable dependiente es la que está derivada, Y'. O sea, la variable dependiente es Y. En la segunda, nuevamente, como no hay derivadas parciales, o sea, las derivadas parciales tienen el simbolito del 6 al revés, ¿no? Entonces acá no hay derivadas parciales, acá hay derivadas totales. Está la derivada segunda, la derivada primera, la función y una cosa acá, E a la X, no sé qué dice ahí. Entonces, como aparece Y' y segunda, e Y, esto es una ecuación ordinaria. El orden va a ser 2, porque acá está la derivada segunda. La variable independiente, no sabemos. Si ahí dice E a la X, será X, y si no, puede ser cualquier cosa. Y la variable dependiente es Y. Acá, en el tercer renglón, aparecen derivadas parciales. Digo, derivada de U respecto de X, derivada segunda de U respecto de X 2 veces, derivada de U respecto de Y. Acá, leo. Entonces, como aparecen derivar de una función respecto de alguna variable y de otra, esto es una ecuación diferencial en derivadas parciales. ¿Cuál es el orden? El orden es el orden de la mayor derivada que aparece en la ecuación. Acá está la derivada primera de U respecto de X y acá está la derivada segunda de U respecto de X 2 veces. Listo. Apareció la derivada segunda, es de orden 2. ¿Cuáles son las variables independientes y cuáles son las variables dependientes? La variable dependiente es U, que es la función que estamos derivando. Y las variables independientes, por lo menos, son X e Y. Parece que perdón, acá dice T, acá dice X y acá dice Y. Entonces son X, Y y T, por lo menos, que son las que están a la vista. Acá hay otra notación distinta para la derivada total. En vez de poner Y' o S', ponemos derivada de S respecto de T. Entonces, es una derivada total, es una función, es una ecuación diferencial ordinaria. Aparece derivada, por más que esté, no sé, a la cuánto, al cuadrado, al cubo, a la quinta, no sé qué, está derivada 3 veces. Esta es la derivada tercera. Y acá tengo derivada segunda. La función a derivar es S y su variable es T. Por lo tanto, es una ecuación diferencial ordinaria de orden 3, variable independiente T, variable dependiente S. Bueno, esta me la paso rapidonga y después ustedes las miran, porque es aburrido esta parte. ¿Qué es una solución de una ecuación diferencial? Una solución de la ecuación diferencial es una función. La pregunta de una ecuación diferencial es cuál es la función o cuáles son las funciones que hacen cierta esta igualdad. ¿Dónde están involucradas la función, la variable, la derivada, qué sé yo? Y esa función tiene que tener un dominio de definición, que es el dominio donde se define la ecuación diferencial. Como aparecen, como les mostré, en los procesos de integración, a ver, si la ecuación diferencial involucra una derivada, y la pregunta es, si la derivada de esta función vale tal cosa, ¿cuál es la función? Da como ganas de pensar de que uno va a usar integrales para encontrar la solución, ¿no? Como ustedes saben, cuando uno integra, obtiene una familia de funciones en las que está involucrada una constante de integración, que es la constante que de alguna manera se pierde cuando uno deriva. Entonces, cuando uno resuelve una ecuación diferencial, encuentra una familia de funciones que se conoce como solución general. La solución general es una función que tiene una determinada estructura y donde está involucrada una constante que hace que para cada valor de la constante uno tenga una solución diferente. Esta solución general se la llama precisamente integral de la ecuación diferencial. Y una solución particular es una de las soluciones de esa solución general, es decir, la particularización de la constante integral, algún dato que uno tiene de la
de la solución, ¿no? Si uno tiene solo la ecuación diferencial y no sabe nada más de la función que está buscando, obtiene una solución general. Si uno tiene, además de la ecuación diferencial, algún dato de la función que uno está buscando, puede obtener una solución particular, donde la constante de integración se transforma en un número que hace que la solución sea precisamente esa. Bueno, esto yo lo acabo de decir. Por ejemplo, este es el ejemplo para mirar nomás, ¿no? Esta familia A por seno de x más b por coseno de x es solución de esta ecuación diferencial, que es ordinaria, porque esta es una derivada total. Perdón, sí, bueno, eso es lo que quiero decir, porque la función y es una función de x nada más, y es de orden 2 porque acá está derivada 2 veces. ¿Cómo sabemos si esto es cierto? Yo estoy afirmando que esta función general, esta familia de funciones que tiene dos constantes involucradas, a por seno de x más b por coseno de x, ¿de dónde salen estas dos constantes involucradas? Acá yo en esta ecuación diferencial derivé 2 veces, en la derivada segunda de y. En cada proceso de derivación, cuando yo vuelvo para atrás al proceso de integración, recupero en cada paso para atrás una constante. Entonces en estos dos procesos de integración van a aparecer dos constantes de integración. ¿Cómo sé si esto es cierto? Agarro la función y, la derivo 2 veces, le sumo la misma y me tiene que dar 0. Tarea para el hogar. Para cada valor de a y para cada valor de b, yo voy a tener una función que es la suma de un seno y un coseno. Es esta cosa así. Ahora, de esas, esta, por ejemplo, que es cuando a vale 1 y b vale 1, es una solución particular. Es decir, la solución particular es una solución que sale de la solución general donde se particularizan los valores de las constantes de integración. Volvemos al problema de los rododendros. Habíamos visto que la ecuación diferencial era recontra fácil, L' igual a A. Es decir, la función que buscábamos es A por T más C. En este dibujo, yo grafiqué la solución general para A igual a 2, que es la cantidad de metros por año que avanza este frente. Supongamos que en este caso avanza 2 metros por año. Entonces, la solución general va a ser 2 por T, 2 es lo que vale A, más la constante de integración. Entonces, yo acá tengo infinitas soluciones posibles, una para cada valor de C. Esta primera, que está acá, es una solución particular. ¿Qué es lo que particulariza esta solución particular? La condición inicial, que es cuántos metros había cuando empecé a medir. Cuántos metros ya había avanzado el frente de invasión cuando yo empecé a medir, que es acá, este numerito de acá. Yo arranco de ahí y con una tasa de variación constante, el frente de invasión avanza como una recta, ¿no? A la velocidad de una recta. Y esta que está acá, yo no sé si ustedes ven que estas tres que están acá están hechas con línea punteada. Esas son soluciones particulares, pero no nos interesan. ¿Por qué no nos interesan? Hago una pregunta y tomo agua. Claro. En este caso, para esta recta, si yo sigo para acá, el punto de intersección de esta recta con el eje vertical, que sería la condición inicial, es más chica que 0. Ni siquiera esta es una condición inicial, es una solución real, arrancar de C igual a 0. Bueno, sí, pongo la primera semillita, listo. Cualquier condición inicial con C negativa no me interesa en términos de este problema. Desde el punto de vista matemático, cualquier recta dependiente A
es solución, o sea, la solución general es la familia de rectas paralelas dependiente A, una solución particular es cualquiera que yo elija, pero la recta que pasa por el origen para abajo no me interesan desde el punto de vista de este problema, ¿no? Bueno, hay otras cositas que quiero mencionar. Uy, ya son las 3. Me falta como casi la mitad de las diapositivas. Yo recién mencioné que por el proceso de integración uno consigue, que ahora después vamos a ver cómo se hace el lunes o el miércoles, uno consigue una familia de funciones que difieren en una constante, que son para cada valor de la constante la solución particular. Pero hay veces que uno puede obtener otras soluciones que no salen de la particularización de esa constante. Por ejemplo, si yo tengo la ecuación diferencial y' igual a 3 por i a la 2/3, la familia de curvas x base al cubo es solución. Para todos los valores de c que pueden ir desde 0 hasta lo que se nos dé la gana. Perdón, 0 no, cualquier número real. Uno agarra cualquier número real y todas estas cúrbicas, que son las curvas cúbicas, que son desplazamientos horizontales de esta curva, de x al cubo, son solución de esta ecuación diferencial. Después uno se fija, si c vale 1, estoy por acá, si c vale -1, estoy por acá, etc. Ahora, si uno mira este detalle, i igual a 0 también es solución, porque si yo derivo esta función, i' es 0, que es igual a 3 por 0. Pero i igual a 0 no sale de acá. No hay ningún valor de c que me dé esta solución. A esas soluciones se las llama soluciones singulares. Y bueno, y un problema de valor inicial es lo que se llama, esto es nombres de cosas, ¿no? Como siempre necesitamos ponernos de acuerdo con los nombres de las cosas. Un problema de valor inicial es una condición inicial que me permite encontrar la solución particular para determinados valores de la variable independiente, como los ejemplos que di recién de la, no me acuerdo cuál di, bueno, de las bacterias. De bacterias yo sabía algunas cosas de la función que estaba buscando, esas son condiciones iniciales. Por ejemplo, uno tiene la ecuación diferencial y tengo datos, sé que la función que estoy buscando, la ecuación diferencial me dice, necesitas encontrar una función tal que la derivada segunda de esa función menos x por la función por la derivada segunda, por la derivada primera al cuadrado te da 0. Tu problema, ¿cómo la encontrás? Pero ¿de qué sabes de esta función? Que cuando la variable x vale -1, la función vale 0 y que la derivada valorada -1 vale 1. Esas son las condiciones iniciales. Y resolver este problema no es lo mismo que resolver este solo. Resolver la ecuación diferencial es encontrar una solución general. Resolver la ecuación diferencial sujeta a estas condiciones es lo que se llama problema de valores iniciales, que es encontrar una solución particular. Y después hay otra clasificación de las ecuaciones diferenciales que tienen que ver con lo que se llama la linealidad de la ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir? Voy a ver qué dice acá. Una ecuación diferencial ordinaria de orden n, quiere decir que aparece la derivada enésima, es lineal si la i, la i', la i segunda, la i a la n están elevadas a la 1. Vamos a ver qué dice acá, en este choclo que escribí acá. Acá dice, tenemos una función de x multiplicada por la derivada enésima de i, más otra función de x multiplicada por la derivada n-1, más otra función de x multiplicada por la derivada primera, más otra función de x multiplicada a la función, más o menos, no sé por qué dice menos ahí, otra función de x. Esta sería la forma más general de una función, de una ecuación diferencial ordinaria de orden n lineal, que son las que vamos a trabajar nosotros. Pero con lo que les quería decir es que vamos a trabajar unas más fáciles, que son las de primer y segundo orden nada más. Solamente, creo, no estoy segura, ahí está Astrid,
si en el práctico hay de orden 2, ¿habrá algunas de segundo orden, Astrid? No me acuerdo. Ah, sí, hay de segundo orden. Bueno, ya subí el práctico, te aviso, ya que estamos. Bueno, entonces, ¿cuál es la forma general de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden? Es una cosa, que puede ser función de x, inclusive 0, no, en esta no puede ser 0, multiplicada por y', más otra cosa multiplicada por y, más otra cosa o menos otra cosa. Y la de segundo orden aparece la derivada segunda, esa es la diferencia. Y hasta ahí paramos, con eso paramos. Derivada primera máxima o derivada segunda máxima. Además, hay otras características que uno tiene que tener en cuenta, que son el hecho de que sea homogénea, es decir, que esta G es 0, este es un ejemplo de homogénea. 3x es la cosa que multiplica, esta, a ver, es ordinaria, porque y es una función solamente de x. Es lineal, porque y' e y están elevadas a la 1. El coeficiente, la función que multiplica a y', que es este sería, ¿no? A 1 es una función de x, que es 3x, la función que multiplica a y es 4 seno de x, y como el g de x es 0, a esta se la llama homogénea. Se llaman en coeficientes constantes cuando las cosas que están multiplicando a y', a y segunda, a y, qué sé yo, son números, son constantes. Por ejemplo, esta. Y son coeficientes variables cuando alguno de esos coeficientes es una función de x. Después no nos va a importar cómo se llaman, nos va a importar qué hacemos. Entonces, bueno, esto ya lo dije 20 veces. Ah, bueno, cuando no son lineales, cuando aparece la y o no sé qué, elevados a, digamos, o multiplicados por la y, la función, la variable dependiente, o sea, la función incógnita, está involucrada en una función no lineal, como puede ser y al cuadrado o puede ser el seno de y. De esas no vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar con solamente... bueno, no estoy segura de lo que estoy diciendo, si vamos a trabajar solamente con lineales, capaz que no. Bueno, por ejemplo, acá esto ya es para solamente mirar las cosas que acabamos de definir. ¿Por qué esta ecuación diferencial de Riccati, que no, la busqué y la verdad no entendí lo que es una ecuación de la hidrodinámica, pero no importa. Acá, ¿qué dice? Una función que desconocemos, de la cual sabemos que su derivada más una función de x multiplicada por y más una función de x multiplicada por y cuadrado, es decir, acá está involucrada la función desconocida igual a otra función de x, es no lineal. ¿Por qué es no lineal? Porque y está elevada al cuadrado. Es no homogénea porque no está igualada a 0. Es ordinaria porque hay derivadas derivadas totales, y es de primer orden porque la derivada de mayor orden que está involucrada es la derivada primera. Otro ejemplo es este de la ecuación de Van der Poel, que, qué sé yo, estas son cosas de física que yo, la verdad, no sé. Es no lineal porque está... A ver, antes de que sea no lineal y qué sé yo. En esta de acá arriba, la variable, la función incógnita es la función y su variable es la variable x. En esta que está acá abajo, la función incógnita es x y su variable es t. ¿De dónde lo sé? Y por cómo está escrita la derivada, ¿no? Acá dice la derivada segunda de x respecto de t, 2 veces. Y acá aparece la x, que es la función incógnita, aparece la derivada primera, acá aparece la derivada segunda, acá aparece la función sin derivar. Entonces, es no lineal, ¿por qué? Porque la función incógnita está involucrada en una función no lineal, que es 1 menos x al cuadrado. Es homogénea, porque está igualada a 0, es ordinaria, porque son derivadas totales, y es de segundo orden, porque aparece la derivada segunda. Todos estos son nombres.
hacer la forma general de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden con las que vamos a trabajar. Es una función que involucra como máximo la variable independiente, la función que estamos buscando y su derivada primera. Y se puede escribir igual a 0 porque sea lo que sea que haya acá, lo pasamos para el otro lado y se junta con lo que tiene que ver con x. Si podemos despejar la y eso sería la y', esta ecuación diferencial se llama resuelta respecto de la derivada o se llama normal. No siempre se puede despejar la y. A ver acá en el ejemplo que puse acá anterior. Bueno, en esta, por ejemplo, sí podemos despejar la y. Mandamos todo esto por el otro lado y podemos despejar la y. ¿Y qué nos queda? Y' igual a una función de x y de y. Bueno. Si la ecuación diferencial se puede escribir así, hay un teorema, que es el teorema de existencia y unicidad de soluciones de la ecuación diferencial, que es un teorema importante en el sentido de que nos da una pista, como vamos a ver un poquito más adelante, encontrar las soluciones de las ecuaciones diferenciales a veces es muy difícil y a veces no se puede. Y uno tiene que recurrir a métodos numéricos. Entonces, está bueno saber a priori si uno se va a encontrar con la solución o no. Entonces, este teorema da dos criterios, uno para la existencia de solución y otro para la unicidad de la solución. ¿Qué quiere decir la unicidad? Quiere decir que la solución que uno está buscando, además de existir, es única. Por ejemplo, acá tengo una ecuación diferencial y' al cuadrado más y cuadrado más 1 igual a 0. Si uno la mira un poquito fuerte, acá yo tengo una derivada elevada al cuadrado más otra cosa, la función elevada al cuadrado más 1 igual a 0. Y esto es imposible, porque para que esta cuenta dé 0, todo este pedacito de acá, que son la suma de dos cuadrados, debería ser negativo, debería valer menos 1. Y la suma de dos cuadrados no puede valer menos 1. Entonces esta ecuación diferencial no tiene solución. Ay, se me fue. Bueno, esta otra, la y' igual a 3t cuadrado, tiene estas infinitas soluciones. Están diferenciadas por la constante de integración c. Ahora miremos este otro ejemplo. Tenemos la ecuación diferencial t por y' más y igual a 1. Sabemos que la variable independiente es t y sabemos que la función que estamos buscando es una función i de t. Entonces vemos que cualquier cuenta de la forma c sobre t más 1 es una solución general. ¿Cómo hacemos para saber si una función, si es verdad que esta función es solución de esta ecuación diferencial? Tenemos que reemplazar, calcular la derivada de y, enchufarla acá, sumarle y eso nos tiene que dar 1. Entonces, calculamos primero la derivada de esta función. La derivada de c sobre t más 1 es, como ustedes saben, esto es c por t a la menos 1. La derivada de c por t a la menos 1 es menos c por t a la menos 2. Y el 1 se pierde en la derivada, ¿no? Entonces, esta es la derivada de la función y. La metemos acá adentro. Multiplicamos t por y', que nos va a quedar, si multiplicamos acá por t, se simplifica uno de arriba con uno de abajo y nos queda menos c por t, más la función que es c sobre t más 1 y esta cuenta nos da 1. O sea que efectivamente uno verifica que esta solución es una solución de la ecuación diferencial. Ahora, si de esta solución general yo quiero encontrar cuál es la solución particular para la condición y de 1 igual a 2, que quiere decir que cuando t vale 1 y vale 2, lo que tengo que hacer es igualar en esta solución general esta cuenta igual a 2 cuando t vale 1 y de ahí deduzco que c vale 1. Fantástico.
Pero si quiero una solución que pase por el punto 0,2, no la encuentro, porque no hay forma de que cuando esto, t no puede valer 0, porque tiene un denominador. Entonces no hay ninguna solución que pase por el punto 0,2. Y bueno, acá había otro, este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo que de una ecuación diferencial que tiene dos soluciones distintas, que son esta y esta. Bueno, me voy a pasar rápido por esto porque quiero llegar al teorema antes de cortar la clase, porque ya llevo 1 hora y pico. Bueno, la pregunta que nos estamos haciendo respecto de la existencia y unicidad de las soluciones es si voy a tener una solución y si la tengo, si esa es única. ¿Por qué es importante saber si existe? Porque como dije hoy, la búsqueda no siempre es sencilla y si ya sé que no existe, ¿para qué la voy a buscar? ¿No? Y la otra cuestión es que si un problema que está expresado mediante una ecuación diferencial tiene soluciones distintas, posibles, quizás la ecuación diferencial no está representando adecuadamente el sistema que yo quiero representar. El teorema, lo voy a mencionar acá, por supuesto no lo vamos a demostrar, pero quiero que sepan que existe, dice lo siguiente. Supongamos que tenemos una ecuación diferencial ordinaria que tiene esta forma, es decir, que se puede resolver respecto de y', es decir, y' igual a una función de x y de y. Y una condición inicial y de a igual a b. ¿Eso qué quiere decir? Que la curva solución que estamos buscando pasa por el punto de coordenadas AB. El teorema dice que si esta función, esta a la cual está igualada y', es continua, en un rectángulo abierto que contiene el punto AB, es decir, acá, si acá la función es continua, y ahora voy a poner un ejemplo, entonces ya está garantizada la existencia de solución. Es decir, que mirando en la ecuación diferencial el término de la derecha, de la de igualdad, mirando la continuidad de esa función, podemos saber si tenemos solución o no. Y, en segundo lugar, si además la derivada parcial de esta función respecto de y es continua en un intervalo que contenga a, entonces la solución es única. Esto es un acto de fe. Me tienen que creer que esto es así. Voy a poner un ejemplo. Supongamos esta ecuación diferencial y' igual a menos i. Acuérdense que la forma general de las ecuaciones a las que hace referencia este teorema es i' igual a una función de x y de y. La función f de x y en este caso es menos i, es lo que está de la derecha, es menos i. Menos i es una función continua, o sea, nosotros no hemos aprendido en el primer cuatrimestre a estudiar la continuidad de las funciones, pero sí sabemos cuáles son las funciones que tienen problemas de continuidad, que son aquellos lugares donde el denominador es 0, donde nos dan raíces de números negativos, donde aparece un logaritmo de una cantidad negativa o 0. O sea, los problemas que generan las discontinuidades son los mismos de antes, ¿no? Si bien nosotros no sabemos estudiar la continuidad, sí sabemos que una función, la función menos i, no tiene ningún problema. A cualquier par, acá están involucrados todos los pares ordenados del plano x, y, que tienen como imagen lo que vale y cambiado de signo. Eso siempre se puede hacer y no tiene ningún problema. Entonces, como esta función es continua en todo el plano, entonces, me olvidé de mencionar la condición inicial, es que la función buscada cuando x vale 0, valga 2. Entonces sabemos que como esta función f de x igual a menos i es continua en todo el plano, lo va a hacer en particular en un rectángulo que contenga al 0,2, entonces ya sabemos que existe la solución. Entonces podemos ir a buscar. Pero además, si calculamos la derivada de esta función respecto de i, que nos da menos 1, y menos 1 es una función continua, entonces sabemos que la solución es única. ¿Cómo buscarla? Es otro problema. Entonces, bueno, la solución general tiene esta forma y uno puede después hacer la cuenta y ver que para que cuando x valga 0 y y valga 2, la constante de integración tiene que valer 2.
Es decir, este teorema nos da las condiciones, o sea, ¿qué tenemos que mirar para saber si existe la solución de la ecuación diferencial y además para saber si si esa solución es única? Otro ejemplo, tenemos la ecuación diferencial I' igual a 2 raíz de I. En esta ecuación diferencial en particular, la variable independiente no está explícita, es la variable de I. Pero como aparece I', ya sé que la variable de I puede llamarse X, no importa, T, lo que sea, pero es una función de una única variable, es una ecuación diferencial ordinaria. Esta función, 2 raíz de I, es continua para todo valor de X y para cualquier valor de I mayor o igual que 0. Es decir, que en todo el semiplano, desde 0 hacia más infinito, digamos, en el semiplano desde I igual a 0 para arriba, esta función es continua, lo cual garantiza la existencia de la solución. Pero si yo calculo la derivada de esta función respecto de I, me queda 1 sobre 2 raíz de I. Y como la condición inicial era 0, 0, y esta función no está definida en 0, entonces no podemos garantizar la unicidad de la solución. Quiere decir que esta ecuación diferencial tiene solución, pero esa solución no es única. Por ejemplo, I igual a X cuadrado es una solución, I igual a 0 es otra solución, que son dos soluciones bien diferentes. Bueno, digo esto y paro acá, porque había preparado algo más, pero se va a hacer muy largo. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales? Y ese va a ser el problema nuestro de la semana que viene. Existen métodos cualitativos, es decir, ¿vieron lo que hicimos con el modelo de la ley de enfriamiento de Newton? ¿Qué hicimos? Agarramos la ecuación diferencial y analizamos el signo de la derivada y estas cosas para tener una idea de cómo es la pinta de la solución. Es un análisis cualitativo, no me da como resultado una función ni un gráfico. O sea, el gráfico me lo puedo imaginar más o menos, pero sí sabemos cómo va a ser la solución, pero no sabemos nada más. Muchas veces la información que dan los métodos cualitativos es muy importante. Hay métodos analíticos, que vamos a ver solamente 3, que son algunos tipos particulares de ecuaciones diferenciales que se pueden resolver a mano, porque tienen integrales que uno puede calcular, y métodos numéricos que van a trabajar con Astrid en el taller de R, donde van a usar algunos paquetes para resolver ecuaciones diferenciales por métodos numéricos. ¿Qué es un método numérico? Es una solución, o sea, uno obtiene por un método que ni nos importa cómo se llama, donde uno obtiene una curva solución de la cual no tenemos la fórmula. A ver, acá en el método analítico uno obtiene una fórmula. Uno obtiene la función buscada. La función que satisface la ecuación diferencial es I igual a tal cosa, a f de x. Es esta formulita. Uno que obtiene acá un gráfico. Obtiene un gráfico de cómo es la función, punto por punto, con, no sé, miles de millones de puntitos. No sé si estoy exagerando con la cantidad de puntitos, pero los puntitos que muestran cómo es la curva solución, de la cual no tenemos una fórmula. Y el método cualitativo no nos da ninguna cosa ni la otra. Nos da ideas de cómo es la solución. Vamos a revisar los 3. Métodos cualitativos, la clase que viene, métodos analíticos quizás el miércoles o el jueves, y métodos numéricos con Astrid no sé cuándo. Yo voy a parar acá. Tenía preparadas un análisis de método cualitativo, pero lo dejo para la clase que viene. Nos vemos entonces el lunes. Astrid, vos seguís ahora, ¿verdad? ¿Un ratito? Bueno, entonces paro